o más se reunieran en tu nombre, allí estarías en medio de ellos. Martes 3 de enero, el santísimo nombre de Jesús, Dios salva. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Salmo 97. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Canten al Señor, al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamen al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Aclamemos con júbilo al Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos leyendo la primera carta del apóstol San Juan. Juan nos quiere dar a conocer a Cristo, el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Y Juan nos invita a creer en Cristo, también a amar a Dios y al prójimo. Juan ha insistido mucho sobre el pecado. El pecado es terrible y hace mucho daño. Por eso debemos reflexionar
sobre nuestro propio pecado y pedir a Dios que tenga piedad de nosotros, pedir a Cristo, el Cordero de Dios, que quite el pecado, que nos tenga misericordia. Dios nos viene a liberar. Es como si nos viniera a desatar las manos y nos pidiera a levantar las mismas manos. Pero cuidado, porque si le pides a uno que tiene las manos atadas que las levante, no va a poder levantarlas. Y si le pides a uno, después de desatarle las manos, que las levante, depende de él levantar las manos. Pasa lo mismo. Cristo nos viene a liberar, pero necesita nuestra disponibilidad y nuestra libertad para seguirlo, para escuchar su voz. Juan, que por su propio nombre significa Dios es misericordioso, nos invita a dar testimonio de ese amor de Dios para con el mundo, de ese amor de Dios para con cada pecador. Pero escucharemos en el mismo Evangelio de Juan que dice Jesús a la mujer pecadora: ¿quién te condena? Y la mujer contestará: nadie, Señor. Pero Jesús le va a exigir: vete y ya no peques más. Si Cristo nos viene a liberar de nuestros pecados, nos pide el esfuerzo de ya no pecar, de hacer un esfuerzo, un gran esfuerzo para liberarnos del pecado, de no caer en las trampas. Por lo tanto, nos invita a ser atentos, vigilantes. Juan mismo nos invita a tener un corazón abierto para recibir a Cristo, para conocer a Cristo. Cristo conoce que somos pecadores y conoce todas las trampas del pecado, y Cristo nos invita a ser cuidadosos, y lo haremos cuando lo conocemos a Él, cuando lo seguimos a Él. Por eso Juan nos invita a mirarlo. Es como si Juan estuviera a nuestro lado y nos dice: he allí el Cordero de Dios, el Cordero que viene a nosotros, que viene a salvarnos, que viene a sacarnos del fango. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy debemos proclamar cada uno: Cristo es el Cordero de Dios que viene a liberarme de mis propios pecados, porque su misericordia es grande, su misericordia es eterna. Juan nos invita a confiar en el amor de Dios y en la misericordia de Dios. El Cordero de Dios es el que viene a dar su propia vida para que tengamos vida y vida en abundancia. El Cordero de Dios nos viene a alimentar con su propia vida. Pidámosle a Dios, pues, que nos alimentemos con este Cordero de Dios, que todos los días se inmola en el santo altar. Que así sea. De amor, mi ser fue rescatado. Mil razones tengo yo para exaltarte. Por ti, Dios, respiro hoy. Todo lo que tengo, tú me lo diste. Y toda mi vida, Queridos hermanos, este día date tiempo de reflexionar sobre tus propios pecados.
sobre el pecado del mundo. Hemos cooperado en la destrucción del mundo y Jesús quiere restaurar el mundo. Por eso es el Cordero de Dios, el Redentor. Jesús quiere restaurar nuestra vida. Dejemos que entre en nuestra vida. Démonos tiempo de reflexionar sobre la vida cotidiana, para que Él nos ilumine con la luz que viene de lo alto. Cristo es la luz, Cristo es la vida, Cristo es el camino y ahora es el Cordero, el que viene a purificarnos, el que viene a limpiarnos, el que viene a alimentarnos con su propio cuerpo.